Una de las preguntas más difíciles que puede hacerse un creyente, una pregunta que incomoda, que remueve, que golpea directamente en lo más profundo de nuestra percepción de Dios. Si Dios es todopoderoso, si es santo, justo y aborrece el mal, ¿por qué entonces no destruye a su mayor enemigo? ¿Por qué permite que el adversario viva? ¿Por qué sigue existiendo lo que claramente está en oposición directa a su carácter, a su gloria y a su reino? Podría haberlo destruido desde el principio, podría haber pronunciado una sola palabra y el mal habría desaparecido. Podría haber juzgado y ejecutado la sentencia de inmediato, pero no lo hizo. ¿Por qué? Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que no se resuelve con respuestas simples. Vamos a mirar más allá del castigo, más allá del juicio, más allá, incluso del tiempo, y al hacerlo, quizás no solo entendamos por qué Satanás y sus ángeles siguen existiendo, sino también cuál es el papel que juegan en el plan eterno de Dios. Este no es un estudio para los superficiales, es una búsqueda para aquellos que realmente quieren conocer a Dios, no solo por sus actos, sino por su corazón. Comencemos desde el principio. Cuando pensamos en Satanás, solemos imaginarlo como el opuesto directo de Dios, como si fueran dos fuerzas equilibradas, luchando por el control del universo, luz contra oscuridad, bien contra mal, cielo contra infierno. Pero esa idea no viene de la Biblia, es una distorsión que viene de la filosofía dualista, del pensamiento pagano, del cine moderno. En las Escrituras, Dios no tiene rivales, Él no está en guerra para ver si gana, Él ya venció. Satanás no es el igual de Dios, ni en poder, ni en sabiduría, ni en gloria. Él es una criatura, fue creado, no es eterno, no es omnipresente, no es omnisciente. Su existencia misma depende de la voluntad del Creador. Es una chispa rebelde dentro de un océano de soberanía y, sin embargo, no ha sido destruido. ¿No es eso extraño? Dios ha destruido ciudades, ha eliminado imperios, ha puesto fin a generaciones enteras por su pecado. ¿Por qué entonces no ha destruido a aquel que originó la rebelión misma? ¿Por qué el instigador de toda corrupción sigue vivo? La respuesta está en el diseño original. Dios no creó a Satanás, Él creó a Lucifer. Lucifer no fue diseñado para el mal, fue diseñado para la adoración. Fue formado en belleza, sabiduría, poder y gloria. Era un querubín protector, un ser exaltado entre los ángeles. Estaba adornado con piedras preciosas, cubierto de luz, lleno de perfección. Era el reflejo de lo divino, pero dentro de ese reflejo había algo más, la libertad. Dios no creó títeres, no programó a sus criaturas para obedecer automáticamente, las diseñó con algo sagrado, la capacidad de elegir. Y Lucifer eligió dejar de reflejar la gloria de Dios para intentar quedarse con ella. Eligió el orgullo, eligió la independencia, eligió convertirse en el centro, y esa elección lo transformó. Lo que fue un querubín se convirtió en un adversario, lo que era luz se volvió tiniebla, lo que era adoración se volvió rebelión. Pero incluso entonces, Dios no lo destruyó, y aquí es donde comienza el misterio. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no acabó con él en el mismo instante? La respuesta no está en una debilidad de Dios, no está en una falta de poder, no está en un error de juicio, está en el carácter eterno de Dios, está en su justicia, en su amor, en su paciencia, en su fidelidad a su propio diseño. Destruir a Satanás inmediatamente después de su rebelión habría sido lo más rápido, pero no lo más justo. Habría evitado el dolor, pero también habría evitado la revelación. Habría resuelto el conflicto, pero no lo habría expuesto. Dios no improvisa, no actúa por impulso, no responde con miedo. Su plan es eterno, y dentro de ese plan, incluso el mal tiene un lugar temporal, porque el mal debe ser juzgado, y el juicio no es simplemente castigo, es proclamación, es revelación, es justicia en su forma más pura, y la justicia no se ejecuta sin juicio. Los ángeles caídos no fueron ejecutados porque aún no han sido juzgados, fueron expulsados, sí, fueron arrojados del cielo, pero eso no es la sentencia final, es solo la separación previa al tribunal. Dios no ha perdido el control, no ha sido
vencido, no ha sido superado, ha elegido esperar. Y en esa espera hay algo poderoso, porque en esa espera se expone la mentira, en esa espera se revela el corazón de las criaturas, en esa espera se manifiesta la gloria del Creador. La existencia de Satanás no es una señal de debilidad divina, es una señal de un juicio aún no ejecutado, y el hecho de que el juicio aún no haya llegado no significa que no llegará, significa que Dios es tan justo, tan santo y tan paciente, que no ejecutará una sentencia sin que todo el universo lo entienda. Cada acto de Satanás es observado, cada intento de destrucción es registrado, cada mentira que siembra, cada vida que hiere, cada estructura que corrompe, todo eso será usado en su contra en el día del juicio, porque Dios no solo quiere eliminar el mal, quiere exponerlo, quiere mostrarlo por lo que realmente es, quiere que todo ser viviente entienda la profundidad del pecado y la perfección de su justicia. Satanás sigue vivo porque su juicio aún no ha sido pronunciado, y Dios no ejecuta sin juicio. El libro de Apocalipsis es claro: Satanás será atado, será juzgado, será arrojado al lago de fuego. Su destino está escrito, pero ese día llegará cuando todo lo que está oculto sea revelado, no antes. ¿Por qué? El juicio de Dios es más que sentencia, es justicia total, y la justicia total requiere exposición completa. Entonces, ¿por qué Dios no lo mata? Porque aún no es tiempo, y porque matarlo ahora sería fallar al diseño mismo de libertad que Dios estableció. Dios creó el libre albedrío, lo valoró tanto, que incluso cuando sus criaturas lo usaron para rebelarse, no retiró ese don. Porque quitarlo habría sido negar su propia esencia. Dios no impone amor, no exige obediencia forzada, Él invita, Él llama, Él espera, incluso con los ángeles caídos. Y aunque sabemos que la Biblia no habla de redención para ellos, también sabemos que Dios no los destruyó. Y eso dice algo, dice que incluso el enemigo, sin saberlo, está sirviendo a un propósito mayor. Lo que Satanás quiere destruir, Dios lo convierte en testimonio. Lo que él intenta corromper, Dios lo usa para mostrar su gloria. Lo que él pervierte, Dios lo revela como falso. Y al final, cuando llegue el juicio, nadie podrá decir que no fue justo. Nadie podrá decir que Dios actuó con violencia ciega. Nadie podrá acusarlo de injusticia, porque todo lo que Satanás ha hecho será puesto a la luz. Todo lo que ha dicho, todo lo que ha intentado, todo será confrontado públicamente, y su condena no será solo un acto divino, será un acto cósmico, una declaración eterna ante toda la creación de lo que ocurre cuando una criatura elige la oscuridad por encima de la luz. Por eso sigue vivo, no por debilidad, sino por justicia, no por falta de poder, sino por fidelidad a su propio diseño. Dios no puede matar a Satanás, aún, porque Dios no rompe su palabra, no traiciona su justicia, no viola su propio diseño, y ese diseño tiene un final que ya está escrito. Para entender por qué Satanás no ha sido destruido, hay que mirar más allá de lo visible. Nosotros vivimos en un mundo físico, medimos el tiempo, el espacio, la materia, vivimos dentro de una realidad tangible, limitada por el nacimiento y la muerte. Pero el mundo espiritual no se rige por esas leyes, no tiene fecha de caducidad, no se descompone, no muere como muere la carne. Es fundamental para comprender este misterio. Dios es espíritu, no tiene principio ni fin, no envejece, no se desgasta, no muere, y cuando creó a los ángeles, los creó como seres espirituales, inmortales por naturaleza, no porque tengan poder para sostenerse a sí mismos, sino porque fueron formados fuera del tiempo. Son eternos en existencia, aunque no en divinidad, y su vida no depende de órganos o procesos biológicos. Su esencia es diferente. Cuando un ser espiritual cae, no deja de ser espíritu. Cuando un ángel se revela, no pierde su naturaleza espiritual, pierde su lugar, pierde su propósito, pero no deja de existir. Es por eso que Dios no puede simplemente matar a Satanás como se mata un cuerpo humano, porque el alma no se destruye con violencia, el espíritu no desaparece con una espada, su juicio no es aniquilación, es separación,
es condena, es destino eterno. El infierno no es un horno que consume hasta reducir a cenizas. Es una prisión eterna, una separación definitiva de la presencia de Dios, un lugar de justicia absoluta donde el alma permanece consciente, pero sin acceso a la luz. No es la muerte como la conocemos, es peor, y eso es lo que aguarda a Satanás, pero aún no ha llegado, está reservado, está contenido por la soberanía divina, está limitado, y aunque actúe, aunque destruya, aunque engañe, no lo hace libremente, solo lo hace dentro de los márgenes que Dios permite. El libro de Job nos lo muestra con claridad. Cuando Satanás quiso tocar a Job, no pudo hacerlo sin permiso, no podía actuar como quería, no podía destruir como le placía, tuvo que presentarse ante Dios, tuvo que pedir acceso, y cuando se le dio con límites. Puedes tocar sus bienes, pero no su cuerpo, puedes tocar su cuerpo, pero no su vida. Eso nos muestra algo profundo. Satanás no es autónomo, no tiene soberanía, no tiene poder independiente, está bajo autoridad, incluso cuando actúa bajo vigilancia. Eso es dominio total, eso es soberanía absoluta. Y si Dios permite que siga vivo, no es porque no pueda eliminarlo, es porque su existencia aún sirve un propósito que no es redención, pero sí revelación, un propósito que no es restauración para él, pero sí testimonio para el universo. El apóstol Pablo lo entendió bien. Dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso no es poesía, es jerarquía. Eso nos habla de estructuras, de rangos, de estrategias espirituales. Los ángeles caídos no son demonios desordenados vagando por el mundo, son estructuras de maldad, son entidades con tareas, con influencia, con gobierno. Los demonios poseen cuerpos, los ángeles caídos poseen sistemas, y su operación no es improvisada, es estructurada, coordinada, diseñada para interferir con el plan de Dios en la tierra, para contaminar culturas, instituciones, naciones, gobiernos, para oscurecer la mente de los pueblos, para establecer reinos de mentira, y sin embargo, Dios los permite. ¿Por qué? Porque hay una lección que solo se aprende en presencia del mal. La fidelidad no se prueba en el paraíso, se prueba en la batalla. La obediencia no se forma en ausencia de tentación, se forma en medio de ella. El amor no se fortalece en la comodidad, se fortalece en el dolor. Dios no permite el mal porque lo apruebe, lo permite porque lo transforma en instrumento, y eso es lo más impresionante de su soberanía. No necesita eliminar al enemigo para vencerlo, no necesita destruir al tentador para glorificarse. Usa incluso la tentación como fuego refinador, usa incluso la traición como plataforma de redención, usa incluso la rebelión como escenario para mostrar su justicia. ¿Recuerdas a Jesús en el desierto? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿Quién lo tentó? El enemigo. ¿Quién venció? El Hijo. ¿Y cuál fue el resultado? Una declaración pública de su santidad. La tentación no fue un error, fue parte del plan. Y Satanás, sin saberlo, estaba ayudando a revelar la pureza del Mesías. Eso es lo que Dios hace, transforma la estrategia del enemigo en testimonio de gloria. El apóstol Pedro lo dijo así: el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, así también vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. El fuego no destruye al oro, lo purifica, y el enemigo, sin saberlo, muchas veces actúa como ese fuego. Eso no lo justifica, no lo redime, no lo excusa, pero lo convierte en parte del proceso. Y por eso Dios no lo ha destruido, porque aún está en operación, y su operación no frustra el plan divino, lo revela. Al llegar aquí, muchos se preguntan, entonces, ¿Satanás es útil para Dios? La respuesta es compleja. Dios no necesita al enemigo, pero lo utiliza, no porque quiera, sino porque puede, no porque lo apruebe, sino porque lo domina. Y si el enemigo cree que está ganando terreno,
es porque no entiende que cada paso que da solo lo acerca más al juicio final. Dios no improvisa. Cada detalle, cada batalla, cada tentación, cada caída, todo ha sido contemplado, nada lo toma por sorpresa. Y aquí está una verdad poderosa: si Dios hubiera destruido a Satanás en el mismo instante de su rebelión, el universo jamás habría conocido la profundidad de su justicia. El resto de los ángeles habría obedecido, sí, pero ¿por qué? ¿Por temor? ¿Por imposición? ¿Por evitar correr la misma suerte? La obediencia por miedo no produce adoración, produce silencio, produce distancia, produce servidumbre, no fidelidad. Pero cuando las criaturas ven la rebelión desplegarse, cuando observan sus consecuencias, cuando son testigos de la corrupción, del dolor, del vacío que produce el mal, entonces entienden por qué Dios es santo, entonces valoran su carácter, entonces adoran por convicción, no por obligación. El juicio diferido no es impunidad, es enseñanza, es proclamación, es pedagogía divina para toda la creación, porque Dios no está solo salvando al ser humano, está formando un reino, y ese reino no puede estar compuesto por siervos asustados, debe estar lleno de hijos transformados. Satanás sigue vivo no porque tenga poder, sino porque su caída aún enseña, porque su rebelión aún revela, porque su condena aún está siendo documentada, y cuando llegue el juicio final, el universo entero será testigo. No habrá dudas, no habrá excusas, no habrá defensa. La destrucción de Satanás será definitiva, pero será pública y será justa. Sí, queremos comprender por qué Dios no ha destruido a Satanás. Tenemos que regresar al origen de todo, el libre albedrío. Es uno de los conceptos más incomprendidos en la teología. Muchos lo mencionan, pocos lo entienden. El libre albedrío no es simplemente la capacidad de elegir entre dos opciones. Es una manifestación del amor divino, es una expresión del carácter de Dios. Cuando Dios creó a los ángeles, no los programó para obedecer sin opción. Les dio conciencia, les dio voluntad, les dio la posibilidad de elegir. Y en esa posibilidad también estaba el riesgo, porque donde hay libertad, hay riesgo de rebelión. Donde hay libre albedrío, existe la posibilidad del pecado, y sin embargo, Dios eligió crear así. ¿Por qué? Porque el amor no se impone, el amor no nace del control, el amor no florece en la obligación. El amor, para ser real, debe ser libre. Y si Dios hubiera creado seres incapaces de desobedecer, no serían criaturas libres, serían herramientas, serían engranajes en una maquinaria divina perfecta, pero vacía, sin alma, sin elección, sin comunión verdadera. Dios no quería máquinas, quería hijos, quería adoradores que lo escogieran, no por miedo, no por obligación, sino por convicción. Por eso, incluso cuando el primero de los ángeles eligió rebelarse, Dios no anuló la libertad, no dijo: a partir de ahora todos serán obedientes por decreto, no reescribió la naturaleza de los ángeles, no los convirtió en esclavos espirituales, dejó la libertad intacta, porque Dios es fiel a sí mismo, y eso tiene un costo. El libre albedrío hace posible el amor, pero también el pecado, hace posible la fidelidad, pero también la traición, hace posible la adoración, pero también la rebelión. Y Dios aceptó ese riesgo, no porque no pudiera evitarlo, sino porque sabía que el resultado sería mayor que el daño, sabía que del dolor nacería redención, sabía que de la caída surgiría la restauración, sabía que al final, el amor triunfaría sobre el miedo, y la gloria sería más grande de lo que la obediencia programada jamás podría producir. Aquí viene una pregunta crítica: si Dios ya sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? La respuesta es profunda, pero necesaria. Dios sabía, sí, pero no evitó la creación, porque en su omnisciencia no solo ve el principio, ve el final, y ve lo que está en medio, y lo que vio no fue solo rebelión, vio redención, vio una cruz, vio un reino eterno lleno de hijos transformados por gracia, vio la gloria que vendría después de la oscuridad, y por eso decidió seguir adelante, no por ignorancia, no por indiferencia, sino por amor. Lucifer eligió la rebelión, Dios eligió el juicio,
pero en su tiempo, y entre el pecado y el castigo, puso algo poderoso, la oportunidad, no para los ángeles caídos, pues la Escritura no menciona su redención sino para los seres humanos, porque en medio del conflicto espiritual, Dios creó al hombre y lo colocó en la tierra, el nuevo campo de batalla, pero no lo dejó indefenso, le dio conciencia, le dio libertad, le dio su imagen, y le dio una promesa. Desde entonces, la humanidad camina entre dos reinos, uno de luz y otro de tinieblas, y en esa caminata, cada persona se convierte en testigo del conflicto celestial, pero también en participante, porque cada decisión cuenta, cada elección revela algo, y cada alma que escoge a Dios está, sin saberlo, respondiendo a una pregunta cósmica que se originó antes de que existiera el tiempo. ¿Es Dios digno de ser amado libremente? Satanás dijo que no, dijo que el reino de Dios era opresivo, que el trono debía ser compartido, que la gloria podía ser apropiada por otro, y Dios, en lugar de destruirlo, permitió que lo intentara. ¿Por qué? Porque cuando todo se revele, cuando todo el daño del pecado se exponga, cuando el sufrimiento, la traición, la idolatría, la injusticia y el orgullo lleguen a su punto máximo, y luego Dios lo restaure todo con justicia perfecta, nadie podrá decir que no fue justo, nadie podrá decir que no hubo oportunidad, nadie podrá decir que no hubo verdad, y todo el universo verá con claridad algo que hoy solo la fe puede sostener: Dios es justo, Dios es santo, y Dios es amor. El libre albedrío es el puente entre la creación y el amor. Es lo que hace posible que una criatura mire a su creador y diga: yo te escojo, y también es lo que hace posible que esa misma criatura mire y diga: no te quiero. Dios permite ambas respuestas, porque si no lo hiciera, ninguna sería real, y cuando Satanás dijo no te quiero, Dios no lo aniquiló, no porque no pudiera, sino porque si lo hacía, negaría la libertad que él mismo dio, y esa libertad, aunque ha causado dolor, también ha producido amor verdadero. Adora en medio del sufrimiento, amor que obedece en medio de la tentación, amor que sigue creyendo, incluso cuando no entiende. Ese amor es el que Dios busca, y por eso Satanás sigue con vida, porque mientras el libre albedrío exista, también existirá la posibilidad de rechazar a Dios, y mientras esa posibilidad no sea juzgada públicamente, Dios esperará, no por pasividad, sino por fidelidad a su propio diseño, porque Dios no cambia, y su amor no se retracta, ni siquiera ante el odio del enemigo. Ahora bien, si Satanás sigue vivo por causa del libre albedrío, ¿eso significa que nunca será destruido? No, significa que será destruido en el momento exacto en que su existencia haya cumplido todo el propósito de exposición. El juicio ya está marcado, el destino ya está escrito, y el día se acerca, pero hasta que llegue, Dios no se moverá por impulso, no ejecutará por desesperación, no responderá por presión humana, Él esperará, porque el amor verdadero espera, y la justicia verdadera no se apura, y cuando finalmente el trono blanco se establezca, y los libros se abran, y cada acto de rebelión quede registrado, entonces sí, la sentencia será pronunciada, y no habrá retorno, y el mal será encarcelado eternamente, y Satanás no podrá hablar, solo caer, porque el reino de Dios se afirmará, y la victoria será completa, y ese será el día en que el libre albedrío ya no traerá división, sino adoración eterna. Hay una verdad bíblica que incomoda a muchos, pero está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no solo tolera al enemigo, también lo usa. Esto no significa que el mal tenga origen en Dios, al contrario, Dios es luz, y en él no hay tinieblas, pero su soberanía es tan absoluta, tan incontestable, que incluso aquello que se levanta contra él termina sirviendo, sin quererlo, a sus propósitos eternos. Esto se ve con claridad en toda la historia bíblica. Mira a José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue traicionado, olvidado, encarcelado, sufrió años de dolor y humillación, pero al final, cuando se encontró con ellos y se reveló como el gobernador de Egipto, les dijo una frase que revela la profundidad del plan de Dios: ustedes pensaron mal contra mí,
pero Dios lo encaminó a bien. El mal fue real, la traición fue injusta, pero el propósito de Dios fue mayor, y lo que el enemigo intentó para destruir, Dios lo convirtió en plataforma de salvación. Eso no fue un caso aislado, es un patrón. Satanás no sirve a Dios por voluntad, pero Dios lo usa por dominio. No colabora, pero no puede escapar. No obedece, pero no puede desviar el rumbo eterno. Y esto se vio con máxima claridad en la vida de Jesús. Desde el inicio de su ministerio, el enemigo estuvo presente, no como aliado, sino como oposición. Fue Satanás quien tentó a Jesús en el desierto. Fue Satanás quien buscó derribarlo con pan, fama y poder. Y aunque parezca contradictorio, fue necesario, porque para que el Mesías fuera proclamado como digno, tenía que ser probado. Para ser declarado como Cordero sin mancha, tenía que pasar por el fuego de la tentación. Y el enemigo, sin saberlo, fue el instrumento que Dios usó para mostrar la santidad de su Hijo. Eso no convierte a Satanás en parte del plan como colaborador, lo convierte en evidencia. Dios lo usó como contexto, como contraste, como escenario, y luego, al final del ministerio de Jesús, Satanás volvió a aparecer. Esta vez, no con propuestas, sino con traición. Entró en el corazón de Judas, lo llevó a entregar al Maestro por 30 monedas de plata, y esa traición llevó a la cruz. Pero, ¿qué ocurrió en la cruz? Jesús entregó su vida, y con ello, destruyó el poder del pecado y de la muerte. Convirtió el mayor acto de injusticia en el mayor acto de redención. Y nuevamente, el enemigo fue utilizado para cumplir un propósito más grande. Lo que intentó para destruir, Dios lo usó para salvar. Esto no es una excepción, es una regla espiritual. El enemigo actúa, pero Dios transforma. El enemigo hiere, pero Dios sana. El enemigo ataca, pero Dios fortalece. Y si Dios no ha destruido aún a Satanás, es porque su presencia sigue sirviendo para revelar cosas que solo el conflicto puede mostrar. No porque Dios lo necesite, sino porque Dios es tan superior que ni siquiera necesita apartar al enemigo para cumplir su voluntad. El libro de Romanos lo dice de forma impactante: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, todas, incluyendo el ataque, incluyendo el dolor, incluyendo la prueba, incluyendo la traición. Todo puede ser redimido, todo puede ser transformado, porque el Dios que adoramos no reacciona, gobierna. ¿Has notado cómo muchas veces tu fe ha crecido más en el valle que en la cima? ¿Has sentido cómo tu relación con Dios se ha fortalecido después del dolor? ¿Te has dado cuenta de que, aunque el enemigo atacó, tú saliste más fuerte? Eso no fue casualidad, eso fue soberanía, y esa soberanía es la que explica por qué Satanás sigue vivo. Dios está permitiendo que el enemigo actúe solo hasta donde él decide, y en cada caso, en cada historia, en cada lucha, hay una lección que solo puede ser aprendida en presencia del mal. Es en la tentación donde la fidelidad se afirma, es en la oscuridad donde la luz brilla más, es en el rechazo donde el amor se vuelve real, y es en medio del caos donde el reino de Dios se levanta con más fuerza. Pablo fue atacado por un aguijón en la carne, algo que lo debilitaba, que lo afligía. Él mismo dijo que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, y le pidió a Dios 3 veces que lo quitara, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es revelador. Dios no eliminó al mensajero de Satanás, no respondió con destrucción, respondió con gracia, porque la presencia del ataque estaba siendo usada para que Pablo no se exaltara, para que no se enorgulleciera, para que dependiera totalmente de Dios. Y entonces Pablo concluyó: por tanto, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí está la clave: el enemigo nos quiere destruir, pero Dios nos quiere fortalecer. Y mientras eso suceda, el enemigo, sin quererlo, está siendo usado como herramienta de transformación. Eso no lo excusa, eso no lo libra del juicio, eso no lo redime, pero lo somete, porque Dios lo tiene debajo de sus pies. Y llegará el día en que será encadenado para siempre, pero mientras ese día llega,
Dios seguirá usándolo como contraste para mostrar su gloria, y cada alma que permanece fiel, cada creyente que resiste, cada hijo que decide amar a Dios a pesar de las pruebas, está participando en una historia más grande, una historia donde, incluso la maldad más feroz termina sirviendo al propósito de la redención. Y eso nos lleva a una pregunta vital: ¿estás dejando que el enemigo te destruya? ¿O estás dejando que Dios use lo que el enemigo lanza para levantarte? Porque la diferencia no está en la prueba, está en la respuesta. El mismo fuego que consume al necio, refina al sabio. La misma tentación que destruye a uno, fortalece al otro. El mismo dolor que aleja a algunos, acerca a otros. Tú decides, y mientras el enemigo ataca, Dios sigue esperando una respuesta de tu parte, una respuesta que diga: aunque el mal me rodee, yo elijo confiar en Dios. Muchos se preguntan por qué Dios, siendo omnipotente, no elimina de una vez por todas a Satanás. Lo imaginan como un juez que puede emitir una sentencia instantánea y ejecutar el castigo sin demora. Pero aquí está el problema: ese no es el carácter de Dios. Dios no actúa por impulso, no castiga como castigan los hombres, no responde con violencia inmediata como lo hacen los reyes terrenales. Dios es justo, y su justicia no se basa en emociones humanas, se basa en verdad, en equidad, en perfección moral, y en su justicia perfecta. Nadie es condenado sin antes ser juzgado públicamente. Eso es lo que distingue al Dios de la Biblia de los dioses paganos. Su justicia no depende del capricho, sino de la verdad eterna. Cuando Satanás se rebeló, Dios no lo aniquiló al instante. ¿Significa eso que no tenía el poder? No. ¿Significa eso que no era grave la rebelión? Tampoco. Significa que Dios no emite sentencias sin juicio, y en su sabiduría, determinó que el juicio de Satanás sería público, definitivo, y al final de los tiempos. Dios no improvisa. Él tiene un día marcado, un lugar establecido, un tribunal preparado, y mientras llega ese día, el enemigo sigue existiendo, no porque tenga poder autónomo, sino porque está siendo sostenido hasta la hora del juicio. Y esto tiene un propósito, claro, que todo el universo vea, que todo el cielo y la tierra contemplen, y que nadie pueda decir que Dios actuó sin justicia. El apóstol Pedro escribió algo impactante: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. Notas, esa palabra, reservados, no destruidos, no exterminados, reservados. Eso implica contención, vigilancia, espera. Dios ha encerrado a muchos de ellos, pero no ha ejecutado la sentencia final. ¿Por qué? Porque el juicio no es solo castigo, el juicio es una proclamación pública de la verdad. Y la verdad debe manifestarse en presencia de todos. El juicio de Dios no es como los juicios humanos, donde se decide entre versiones de los hechos. El juicio divino es la revelación de todo lo oculto, es la luz sobre las tinieblas, es el fin del misterio y el inicio de la justicia eterna. El libro del Apocalipsis nos muestra cómo será ese juicio. Juan ve un gran trono blanco, y delante de ese trono, todas las almas, grandes y pequeñas, están de pie, y se abren los libros, y cada uno es juzgado conforme a sus obras. Y el enemigo, el acusador, el dragón antiguo, también está ahí, y se pronuncia sentencia, y se ejecuta, y el mal es encerrado para siempre. Esa escena aún no ha ocurrido, pero está escrita, y está sellada, y no fallará. Ahora bien, muchos piensan que este juicio es solo para Satanás y los ángeles caídos, pero la Biblia es clara: todos comparecerán, tú también, yo también, porque Dios no tiene favoritismos, y si ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo escaparán los hombres que rechazan su gracia? Este juicio será total, y eso explica otra razón por la que Satanás sigue vivo. Su acusación aún debe ser refutada públicamente, porque Satanás no solo se rebeló, Satanás acusó, dijo que Dios no era justo, que sus caminos eran arbitrarios, que su trono no era digno, que su gobierno era opresivo, y aunque Dios ya lo venció en la cruz,
Su juicio público aún no ha ocurrido. Dios está dejando que el universo vea por sí mismo que las acusaciones del enemigo no tienen fundamento, y cuando el juicio se establezca, cada ser creado sabrá, sin lugar a dudas, que Dios es justo, que su ley es santa, que su trono es eterno, y que el amor que ofrece no es esclavitud, sino libertad verdadera. Este juicio no es solo una respuesta a la rebelión, es una restauración del orden, es un acto de limpieza cósmica. Dios no quiere simplemente eliminar el mal, quiere restaurar lo que fue dañado, reparar lo que fue roto, sanar lo que fue contaminado, y para eso, el juicio es necesario, porque no se puede sanar lo que no se revela, no se puede limpiar lo que no se expone, no se puede restaurar lo que no se confronta, y eso es lo que ocurrirá. Cuando llegue ese día, Satanás no solo será vencido, será desmentido, será humillado, será exhibido, y todo ser que lo haya seguido sabrá que fue engañado, y toda criatura que haya elegido a Dios sabrá que no fue en vano. La justicia será clara, y el reino será eterno. Entonces, ¿por qué Dios no mata a Satanás? Porque su justicia no se mueve por emociones, porque su juicio debe ser público, y porque su plan no es solo destruir al enemigo, sino revelar su gloria. Hasta que eso ocurra, Dios espera, y su paciencia no es debilidad, es poder contenido, es gracia extendida, es justicia en curso, y tú vives en medio de ese lapso, un tiempo entre la rebelión y el juicio, entre la caída y la restauración, y en ese lapso, cada decisión tuya importa, cada paso que das tiene eco en la eternidad, cada vez que eliges obedecer, estás afirmando la justicia de Dios, cada vez que eliges amar, estás desmintiendo las acusaciones del enemigo, y cada vez que te mantienes firme, estás mostrando al universo que Dios sí es digno. Hasta aquí hemos hablado del juicio, del plan eterno, y de cómo Dios usa incluso al enemigo para revelar su gloria. Pero ahora es necesario profundizar en una verdad aún más radical, una que atraviesa la escritura de principio a fin, una que puede incomodar, pero que define el corazón mismo de Dios. Dios no destruye a Satanás de inmediato porque él mismo eligió respetar la libertad que dio. Sí, libertad, libre albedrío, capacidad de decidir, el don que muchos no entienden, el privilegio que también es riesgo, el regalo que puede ser peligroso, pero el único que hace posible el amor. ¿Te has preguntado por qué Dios, sabiendo que Lucifer se rebelaría, decidió crearlo igual? ¿Por qué dio libertad a los ángeles? ¿Por qué permitió que eligieran? ¿Por qué no los programó para obedecer siempre? La respuesta es una sola, porque el amor verdadero no puede existir sin libertad. El amor obligado no es amor. La obediencia impuesta no es fidelidad. La devoción sin elección es esclavitud. Y Dios no creó esclavos, creó hijos, seres con voluntad, con conciencia, con capacidad de amar y también de rechazar. Desde el principio, Dios eligió no controlar, eligió invitar, no forzar. Cuando puso el árbol en el huerto del Edén, no fue una trampa, fue una muestra de respeto. Dios no ocultó la posibilidad de rebelión, la dejó a la vista, y con eso, les dijo a Adán y a Eva, elijan. Y ellos eligieron mal, y sufrieron las consecuencias, pero eso no cambió el diseño. Dios no quitó la libertad, no cerró la posibilidad, no anuló el libre albedrío. ¿Por qué? Porque hacer eso habría significado renunciar al amor real, y Dios no lo haría. Muchos dicen, si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué no lo destruyó de inmediato? La respuesta es más profunda de lo que parece, porque hacerlo habría sido negar su propio diseño, habría sido declarar que el libre albedrío solo es válido mientras se use como Dios quiere, y eso no es libertad, eso es manipulación disfrazada. Sería como darle a alguien el derecho de hablar, pero matarlo si dice algo que no gusta. ¿Es eso libertad? No, es amenaza, y Dios no amenaza para gobernar, Dios ama para reinar. Por eso permitió que Lucifer eligiera, y cuando eligió mal, no anuló su existencia. ¿Por qué? Si cada criatura que usara su libertad para rebelarse fuera destruida en el acto, ¿quién querría ser libre? Todos vivirían con miedo, con temor de equivocarse, y lo que Dios busca no es miedo, es amor.
es obediencia por convicción, es fidelidad por elección, es adoración desde el corazón. Y eso solo es posible si existe la opción contraria, la opción de no obedecer, la opción de no amar, la opción de alejarse. Por eso, Dios no destruyó a Satanás, porque hacerlo sería decir, te doy libertad, pero si la usas mal, dejarás de existir. Y eso no es libertad real, es obediencia bajo amenaza, es lealtad forzada, y eso no glorifica a Dios. Dios no quiere robots, no quiere ángeles programados, no quiere humanos sin opción. Dios quiere hijos que lo amen por decisión, que lo obedezcan por revelación, que lo sigan por convicción. Ahora bien, eso no significa que no haya consecuencias. La libertad no es licencia para hacer lo que se quiera sin responsabilidad. Cada elección tiene un peso, cada decisión trae su cosecha, y Satanás eligió, y cosechará. Dios no olvida, Dios no ignora, pero no responde como los hombres. Él espera el juicio, el día final, la exposición pública de la verdad, porque cuando Satanás sea destruido, no será un acto impulsivo, será una declaración gloriosa, una sentencia justa, un acto de justicia perfecta, y en ese día, todos sabrán que la libertad no fue anulada, fue respetada hasta el final, y el juicio será, no la negación de la libertad, sino su culminación. Eso debe hacernos reflexionar, porque tú también tienes libertad, puedes elegir, amar u odiar, obedecer o rebelarte, creer o rechazar, pero cada elección construye tu camino, y aunque Dios te ama, no forzará tu respuesta. Él llama, Él espera, Él invita, pero tú decides, y eso es un reflejo de su carácter. El respeto de Dios por la libertad no es una debilidad, es una expresión de su amor, de su grandeza, de su confianza en su propio plan. Él sabe que el amor verdadero se manifestará, sabe que la redención brillará, sabe que, aunque muchos se rebelen, muchos otros elegirán su luz. Y eso justifica todo el riesgo. ¿Entiendes lo que significa esto? Significa que Dios te valora tanto que no te fuerza, que su amor no se impone, que su justicia no atropella, que su paciencia es parte de su santidad, y que incluso cuando espera, Él sigue gobernando. Así como no destruyó a Satanás al instante, tampoco te obliga a seguirlo, pero te espera, con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto, con la cruz como prueba de que te ama, y con un reino eterno que está reservado para los que eligen su verdad. Cuando hablamos de la batalla entre Dios y Satanás, muchas personas imaginan un conflicto todavía en curso, como si el desenlace estuviera en duda, como si la oscuridad pudiera, en algún momento, triunfar sobre la luz. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios afirma algo definitivo. La victoria ya fue ganada. No estamos esperando a ver si Dios triunfa. Dios ya triunfó. La cruz no fue solo el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. La cruz fue una declaración de autoridad, una derrota definitiva para el enemigo, una proclamación eterna. El mal ha sido vencido. El apóstol Pablo escribió que Jesús, en la cruz, despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. ¿Notas esas palabras? Despojó, exhibió, triunfó. No dice que triunfará, dice que ya lo hizo. No dice que los derrotará en el futuro, dice que fueron expuestos. Eso significa que la rebelión de Satanás ya no tiene sustancia legal ante el trono de Dios. El acusador ha sido silenciado, y aunque aún opera en la tierra, su condena está sellada. Entiende esto, si Dios usa incluso al enemigo como parte de su plan, ¿no puede también usar tus heridas, tus pérdidas, tus noches oscuras, tus traiciones, tus desiertos? Sí, puede, y sí, lo hace, porque así como Dios no eliminó al enemigo de inmediato, tampoco elimina los procesos que nos transforman, porque cada proceso, cada dolor, cada prueba, forma parte de una historia mayor. Una historia que terminará en gloria. Dios espera porque en su espera, algo se forma en ti. Fe, paciencia, madurez, discernimiento, sabiduría y amor verdadero. No amor de emociones, sino amor probado por el fuego. Satanás quiso destruirte, pero Dios usó su intento para despertarte. El enemigo quiso detenerte, pero Dios
usó su ataque para impulsarte. La prueba que creías que te quebraría fue el campo de entrenamiento donde tu fe fue forjada. Y ahora entiendes. Dios no improvisa, Dios orquesta, Dios transforma. Esto es clave, porque si puedes entender que Dios tiene propósito, incluso en la espera, entonces puedes confiar en medio de la tormenta, puedes adorar en medio del silencio, puedes avanzar, aunque no veas todo el panorama, porque sabes que el Dios que no destruyó a Satanás en el acto es el mismo Dios que no abandonó su plan, solo lo está perfeccionando, y tú formas parte de ese plan. En la cruz, Jesús no maldijo, perdonó, no se vengó, se entregó, no destruyó a sus enemigos, los amó, y en esa entrega, venció. Ese es el Dios al que servimos, uno que no necesita aniquilar para demostrar poder, uno que prefiere redimir antes que borrar, uno que espera, y transforma, y cumple cada promesa a su tiempo. Si sientes que tu vida está en pausa, si sientes que estás esperando una respuesta, si te preguntas por qué Dios no ha intervenido aún, recuerda esto: si Dios esperó con Satanás, fue porque tenía un propósito mayor. Y si te está haciendo esperar a ti, es porque también lo tiene contigo. Confía, Él no falla. Después de todo lo que hemos visto, una verdad permanece clara. Dios no mató a Satanás ni a los ángeles caídos no porque no pudiera, sino porque no quiso hacerlo aún. No porque le faltara poder, sino porque tiene un propósito eterno. No porque ignore el mal, sino porque su justicia es perfecta. No porque haya perdido el control, sino porque es soberano sobre todo lo creado. A veces queremos que Dios actúe como nosotros, rápido, impetuoso, reaccionando al dolor con destrucción. Pero Dios no actúa con prisa, Él actúa con precisión, no reacciona, gobierna, y su gobierno es sabio, justo y eterno. Satanás sigue con vida, pero no libre. Opera, pero está vencido. Intenta, pero no escapa del juicio que le espera, y ese juicio vendrá, no por impulso, sino por justicia. Dios es un juez que no falla, un padre que no improvisa, un rey que no ha sido destronado, y su plan no se interrumpe, sigue avanzando. Cada tentación vencida, cada lágrima derramada en oración, cada decisión por la verdad, cada acto de fe, es una declaración: el enemigo ha sido derrotado, Cristo reina, y su victoria es nuestra. Este mundo sigue herido, pero no está abandonado. Dios sigue hablando, sigue obrando, sigue esperando, porque todavía hay almas que pueden volver a casa, todavía hay corazones que pueden rendirse, todavía hay historias que pueden ser redimidas, y mientras tanto, Dios espera, no porque se ha olvidado, sino porque ama, y el amor, el verdadero amor, siempre espera. Pero llegará el día en que el cielo se abrirá, el día en que ya no habrá más espacio para el mal, el día en que Satanás será juzgado, el día en que el reino de Dios será revelado en gloria total, el día en que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, y todo lo que comenzó con una rebelión terminará con una restauración. Dios no ha matado a Satanás porque su plan es más grande que la destrucción. Su plan es la redención total del universo, y tú eres parte de ese plan. Así que confía, no temas, sigue firme. Dios no ha terminado, y cuando Él termine, todo será justo, todo será santo, todo será restaurado, y su victoria será eterna. Amén. Ahora lo sabes. Dios no ha destruido a Satanás ni a los ángeles caídos porque su plan no gira en torno al castigo rápido, sino a una justicia perfecta, a un amor que espera, y a una redención que no deja cabos sueltos. Su paciencia no es pasividad, es parte de su grandeza. Su silencio no es debilidad, es parte de su propósito. Él no improvisa, Él no actúa por impulso. Dios actúa con visión eterna, y aunque el enemigo aún opere, su derrota ya fue sellada en la cruz. Cristo ya venció, el juicio está escrito, y su reino se establecerá para siempre. Cada segundo que pasa nos acerca más al cumplimiento final, y tú, mientras tanto, eres llamado a permanecer firme, a confiar, a discernir y a vivir con esperanza, porque el mal tiene fecha de vencimiento, y el bien tiene una promesa eterna. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like al video,
Comenta qué fue lo que más te impactó y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas profundas como esta. Aquí hablamos de la verdad, aquí hablamos de Dios, y apenas estamos comenzando. Bendiciones.